La semana pasada concluimos la serie acerca de mayordomía cristiana que estuvimos atendiendo. Lamento los que no hayan estado el domingo pasado por la enseñanza práctica que se dio con relación a esa área de la mayordomía, como es la parte financiera. Y yo sé que a veces hay puntos que mucha gente no los tiene claros, y pudimos dar toda una base bíblica con relación a un tema tan importante como ese. Pero bueno, gloria al Señor, Dios sabe todas las cosas. Bien, vamos hoy a compartir la palabra del Señor como siempre lo hacemos. Pero lo importante es nosotros disponer el corazón, porque si no hay disposición del corazón, simplemente se obtiene información y no sucede más nada sino que eso, pura información. Pero cuando preparamos el corazón, cuando revisamos un poco nuestra vida y entendemos de que tenemos una necesidad en nuestra relación con nuestro Creador, entonces ahí es cuando empiezan a ocurrir cosas en la vida de los hombres. Tanto es así que por eso se leyó el pasaje ese de Juan capítulo 6, pasaje impactante. Y digo impactante por la manera como sucedieron cosas aún cuando Jesús, el Mesías tan anhelado, tan deseado por miles de años por el pueblo de Israel, fue ignorado. De tal manera que a veces uno se queda perplejo al ver la indiferencia de mucha gente hacia el mensaje de Dios. Ahora, la historia se repite, esto no es nada nuevo, y el hecho de que estos sucesos se hayan registrado en la palabra es para demostrarnos a nosotros que el hombre siempre se ha comportado de la misma manera en todos los tiempos. No hay nada nuevo. Tanto es así que si nos vamos a la historia del libro de Génesis, cuando el Señor se cansó del pecado del hombre y no le quedó otro remedio sino una sentencia sobre la sociedad de aquel tiempo por causa de la rebeldía y del pecado del hombre. Ya conocemos la historia, cuando entonces vino aquel diluvio que arrasó con la humanidad de aquel momento. La historia se repite, siempre se ha repetido, y por eso en esta tarde quise traer un tema que tiene relación con esto que estoy diciendo, porque Dios siempre tiene propósitos para todas las cosas. Dios siempre tiene un propósito. Dios no es un Dios de improvisaciones. Los hombres sí, los hombres somos los reyes de la improvisación. En eso no hay nadie que nos gane para improvisar situaciones, improvisar cosas y salir del atolladero en el momento que sea necesario. Pero Dios no actúa así. Dios es un Dios que todo lo ve, que todo lo mide, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Y por eso ese atributo de Dios, mire qué bendición el saber que tenemos a un Dios con esos atributos. En eso Dios no se parece al hombre, porque Dios es un Dios de propósitos. Y por eso entonces podemos entender, o podemos preparar nuestro corazón para entender lo que en esta tarde vamos a hablar. Vamos a ir a
al Evangelio de Marcos, el evangelista Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Vamos a leer 2 versículos de la palabra del Señor solamente. Verso 13 y verso 14. Y dice la palabra del Señor: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es santa y es bendita. Revélate al corazón necesitado en esta tarde, Señor. Trae luz, trae vida, trae esperanza, Señor. Y que en esta tarde podamos regocijarnos en estas verdades que fueron reveladas al hombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi tema: llamados para estar con Él. Surge una pregunta: ¿para qué fuimos llamados? Cuando digo esto, cuando hago la pregunta, por supuesto, entendiendo nosotros lo que significa el llamado, dando base a la historia, al relato bíblico. Simplemente he escogido 2 versículos. Hay muchos más que alimentan la enseñanza, pero eso se lo dejo a usted para que usted lo lea en su casa. Cuando vemos de la manera como Dios obra, de la manera como Dios trata con el hombre, desde el principio siempre fue así. Dios hizo al hombre y no se olvidó del hombre. Dios estableció entonces una vía de comunicación con el hombre. Y yo creo que eso era justo que sucediera. Digo justo no porque nosotros no los merecemos, sino porque Dios, en su soberanía, en su sabiduría, Él sabe. Si Él hizo todo lo creado, entonces Él estableció comunicación con esa creación de Él. Y desde el principio Dios se le manifestó al hombre. Desde el primer hombre, desde Adán y Eva, Dios estableció la comunicación. Y aún cuando surge el pecado en la historia del hombre, Dios no dejó de comunicarse con el hombre, sino que entonces Dios cambió algunas estrategias para comunicarse con el hombre, y lo hizo entonces a través de la palabra revelada, de esa palabra comunicada al hombre a través de profetas y a través de muchos personajes bíblicos. ¿Para qué fuimos llamados? Y esta es una interesantísima pregunta que nos tenemos que hacer todos los creyentes en Cristo. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Hay alguna razón, hay algún motivo para lo cual Dios un día tocó el corazón de nosotros? ¿A cuántos Dios le tocó el corazón? Aleluya. Y si no lo ha tocado, espere o escuche, preste atención, porque Dios está llamando al hombre. Dios llama al hombre. Dios se esmera para que el hombre atienda la voz de Él. Jesús le dio importancia a un momento como este en el llamado del grupo de personas que le acompañarían a Él en su ministerio. Mire, esta parte es tremenda. ¿Saben por qué? Porque pasaron siglos para que se cumpliera el propósito de Dios, el tiempo de Dios en que Cristo viniera a la tierra. Siglos.
Ya se había revelado la palabra y la promesa. En Génesis capítulo 3, ahí está, ahí empieza la promesa de la restitución del hombre. Y cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la venida de Cristo por primera vez a la tierra, entonces el Señor no iba a ser tan ligero para escoger a un grupo de personas así, a cualquiera que pasara por ahí, el primero que pasara, vente tú. Y aquel tal vez, no, aquel que esté allá. No podemos pensar de que el Señor improvisó en un momento tan específico en su ministerio, cuando ya Él está a punto de comenzar el ministerio público. Fíjense, cuando Jesús nace, y quiero hacer todo este esbozo porque esta mañana, meditando en el tema, me llegaron todas estas cosas. El Señor, cuando nace, que se cumple su primera venida, nació como que, bueno, como un bebé en un pesebre. Ya conocemos la historia, muy tradicional en nuestra cultura occidental, que a veces se pierde el sentido realmente de esa primera venida. Pero al punto que voy es al siguiente: desde ese momento de su nacimiento al momento del cumplimiento profético del inicio de su ministerio pasaron 30 años. O sea, no solamente se cumplió cuando nace, sino que tuvo que esperar 30 años de los muertos, 30 años para manifestarse al hombre, para manifestarse públicamente. La gracia de Dios permaneció 30 años en el hogar de María y de José, el carpintero, entre su familia. La gracia de Dios ahí como embotellada, ahí. La bendición, yo me imagino esos 30 años de bendición dentro del hogar de José y de María. ¿No piensan un poco en eso? Tremendo. Pero llegó el momento donde ya tenía que manifestarse públicamente, manifestar públicamente el ministerio para lo cual Él venía. Por eso, cuando el pasaje que leímos, después que Jesús es bautizado, inmediatamente Él empieza a pregonar lo que Él vino a hacer. Él vino a anunciar las buenas nuevas de salvación. Él vino a hablar acerca de un reino que no es de este mundo, sino que es del mundo de Dios, de ese mundo celestial, un reino que no tiene nada que ver con el mundo terrenal. Y por eso la inversión que el Señor hace, porque empezaron mucha gente a seguir. El mensaje de Jesús era atractivo y mucha gente empezó a seguir. Cientos de personas empezaron a seguir a Jesús, incluyendo a los mismos discípulos de Juan el Bautista. Empezaron ahora entonces a seguir a Jesús. Y en medio de todo esto, ya el Señor, en su sabiduría, en su gracia, en su sapiencia, en todos los atributos que había en Él, recordemos de que Jesús era 100% hombre, como usted y como yo, ser humano, pero era también 100% Dios, hecho hombre. Aleluya. Es un misterio, definitivamente es un misterio que tiene un límite para nosotros. Hay cosas que no las podemos comprender. Pero lo interesante de todo esto es que el Señor, antes de escoger a esos 12 hombres, que ya eran discípulos, ya estaban siguiéndole, Él
oró, pasó la noche orando, buscando la dirección de su Padre dentro de lo que nosotros entendemos esa Trinidad bendita, buscando la dirección de su Padre para la escogencia de aquellos hombres que le seguirían. El Señor sabe a quién llama. El Señor sabe, y el Señor tiene su manera de hacerlo. El Señor no es como nosotros. Nosotros tenemos patrones distintos para seleccionar y para escoger lo más atractivo, lo que más nos gusta. Pero no me quiero adelantar a esa parte, lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Al principio, todos somos discípulos, pero llega el momento donde Dios quiere que actuemos entonces no solamente como discípulos. ¿Qué es un discípulo? El discípulo es un alumno, alguien que está aprendiendo. Y eso es bueno. Yo creo que todos estamos llamados a ser discípulos. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad para aprender. Y en la vida cristiana nunca dejamos de aprender. Hay alguien que se graduó ya de cristiano, ya 100%, y que no necesita más a Cristo. Si hay alguien aquí, me avisa para que me diga cómo, por favor, y me dé la forma. Porque en la vida cristiana siempre necesitamos aprender cada día más. Pero cuando el Señor escoge a estos 12, no quería solamente que fueran alumnos, sino que los iba a capacitar. ¿Para qué? Para convertirlos en apóstoles. ¿Qué es un apóstol? En el buen entendimiento de la palabra, por supuesto. No en el apostolado que surgió ahora en los últimos 20 años. No, estoy hablando de la posición bíblica de un verdadero apóstol. Apóstol quiere decir enviado, alguien que el Señor envía. Y aquí entonces se establece una diferencia. Hay personas que pueden tener, 20, 30, 50 años en los caminos del Señor y siempre van a ser un discípulo. Siempre van a ser discípulos, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a enseñar a nadie. Lo que hacen es engordarse de información, pero el propósito del Señor era capacitar a estos hombres para que ellos pudieran entender cuál era la misión a la que Dios llama a los creyentes, a los hijos de Dios. Nos escoge entre sus discípulos para enviarnos. Yo creo que esa fue la misión más importante dentro del desarrollo del ministerio de Jesucristo. Por eso la escuela de Jesús fue una escuela itinerante. Él no tenía un salón de clase. Jesús nunca dio una escuela dominical, ¿sabía usted? Él no tenía un pizarrón para demostrarles a los discípulos cómo tenían que hacer, de qué manera tenían ellos que comportarse. No, sino que la escuela de Jesús fue una escuela itinerante con un ejemplo real y vivo en su diario compartir con ellos. Esa vivencia diaria fue la escuela de estos hombres. Ellos pudieron entonces ver en Jesús el ejemplo de lo que Él les estaba tratando de enseñar. Pero no me voy a detener ahí, voy a tratar de sacar algunas cosas de este basamento de la cual estamos hablando. Nos escoge entre sus discípulos para ser enviados. Primera cosa, ¿quién nos escoge? ¿Nosotros o Dios? Dios es el que nos escoge. Hay gente que a veces testifica, y aquel día que yo decidí servirle al Señor, yo quiero que veamos este punto y lo veamos detenidamente, y no quiero que haya una mala interpretación de esto. Aquel día en que yo decidí servir al Señor, mire, usted no decidió nada, eso lo decidió fue el Señor.
Aleluya. Eso lo decidió fue Dios y no usted. Que Dios ponga el sentir en su corazón, porque usted ha sido ya llamado por el Señor, y Dios pone el sentir en el corazón de sus hijos. Eso es otra cosa, para que nosotros sintamos el peso de su llamado y de su voluntad. Ahí es donde muchas veces muchos se confunden, muchos pasan muchos años tratando de escuchar la voz de Dios para salir entonces a atender el llamado del Señor. Mire, si usted está esperando que se le aparezca un ángel o escuchar una voz del cielo para el llamado, eso no va a ocurrir. Y no es que Dios no pueda hacerlo, sino que hay cosas donde Dios ya la determina y Dios la pone en el corazón de sus hijos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Así obra el Señor. Así obró con estos hombres. El primero que llamó fue a Andrés. No Andrés Martínez, que está por ahí lo vi. Andrés. Aleluya. Y Andrés buscó a su hermano, a Pedro, emocionado, porque había recibido algo que él nunca había sentido. Y ese sentir, esa manera de Dios obrar en el corazón, es como Dios empieza a actuar. Dios llama. Y por supuesto, Dios llama y Dios, al mismo tiempo, Dios empieza a capacitar. Usted no decidió servirle al Señor. Dios decidió que usted le sirviera. Él escogió a los que Él quiso. Lo vimos en el verso 13. Y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y aquí hay algo curioso, algo siempre me ha llamado mucho la atención. Cómo estos hombres, al primer llamado, atendieron la voz del Señor. Y uno puede decir, oye, estos hombres no hacían nada. Estos como que eran unos vagos de plaza. Todo el día ahí leyendo periódicos, hablando tonterías, como hay en muchas de nuestras plazas, en nuestros pueblos. Uno ve gente vaga, gente que no hace nada, todo el día están ahí. Ese era el caso de estos hombres. No, la historia nos dice que estos hombres tenían su oficio, tenían no solamente su oficio, tenían familia, tenían sus ocupaciones, pero hubo algo que determinó en el corazón de ellos soltar todo y seguir la voz. Esa voz que ahora retumbaba en el corazón de ellos, que les decía: este es el que por siglos habíamos esperado. Esta es la voz que yo necesitaba. Este es el llamado que siempre anhelé. Algo se les manifestó a ellos que hizo que ellos reaccionaran de esta manera y que ellos pudieran empezar a armar un rompecabezas profético, ya de una profecía muy antigua, para entender y darse cuenta de que este era el momento, de que ese era el momento en la que el Señor se estaba manifestando a su pueblo de Israel. Qué lindo es el Señor. Miren, Dios es un Dios que trabaja en su tiempo. ¿Cuánto lo creen? Dios es un Dios que trabaja en el tiempo preciso, así que no se me desespere en medio de la prueba y de la necesidad. ¿Aló? No se desespere, Dios tiene su tiempo. Todo en Dios está, como dijera el chavo fríamente calculado, el chapulín. Todo está fríamente calculado. Ese sí es verdad que lo tiene todo calculado. Y en su tiempo, mire, nosotros empezamos a aprender esa virtud de Dios, de poder actuar entonces y saber aprender a esperar en el tiempo
del Señor. Él escogió a los que Él quiso. ¿Cuántas personas había? Eran cientos de hombres. Y uno puede decir, ¿y por qué escogió a Mateo? Analizando un poquito quién era Mateo. Un publicano ladrón, sin vergüenza, cobrador de impuestos, tramposo. Y uno dice, oye, el Señor como que se le pasó la mano, como que se equivocó con esta persona. Y tal vez alguno que conocía a Mateo decía, este ahora cristiano. No saben que se metieron. Mira el pajarito este al que llamaron. ¿Por qué escogió a Jacobo el menor, llamado también Simón el celote o el cananista? Un hombre que había tenido problemas con las autoridades romanas. Una especie de guerrillero. Un hombre que se oponía a los romanos, al gobierno romano. Fanático, patriota. Y Jesús lo llama. Aleluya. ¿Qué cosa? Escogencias tan raras. Si me pusieran a escoger a mí, mire, el menos que yo escogiera serían personalidades así. Uno trata de escoger lo mejorcito, ¿verdad? Oye, por lo menos, hay un dicho que dice que por la maleta se saca el pasajero. Y por lo menos hay personas que aparentemente están como bien plantadas y llaman la atención por su porte, aunque por dentro sean cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, por lo que podemos ver, o por lo más destacado, por lo más granado de esa sociedad, de ese momento. Pero Jesús no. Estaba haciendo una escogencia bien extraña, que se salía de todo concepto lógico y razonable, y que a veces uno no entiende la manera como Dios actúa y como Dios obra. Dios, y esta es la primera cosa, Dios no nos escoge por lo que somos, sino porque Él quiere escogernos. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque nos escogió. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Y a veces hay personas que de repente dicen, bueno, Dios me escogió a mí porque Él vio que yo tenía un buen corazón. Te acompaño en la risa, Arturo. Dios me escogió porque Él conoce que yo tengo unos sentimientos muy nobles. Y yo sabía que el Señor se iba a acordar de mí, porque yo soy muy buena gente. En nosotros no hay nada que le llame la atención a Dios. Y con todo el respeto que usted se merece, se lo digo. Porque ahí me incluyo yo. En nosotros no hay nada que le llame la atención a Dios. Somos unos seres tan limitados ante la majestuosidad y la grandeza de Dios que no hay nada. Aquí nadie puede decir, Dios se sacó la lotería conmigo. Un buen ejemplar es como cuando se va a comprar un caballo en pura sangre y usted, los catadores de pura sangre, entonces miran el porte del animal, la estatura, y por la estatura sacan la edad y le miran entonces todas las cosas claves que le dan el valor a un espécimen de esto, a un animal de esto. Pero en nosotros no hay nada atrayente para Dios. Mire, dice Juan 15:16,
Y esto es categórico dentro de la enseñanza que estamos dando hoy. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Aleluya. Bendito el Señor. Porque Él nos escogió a nosotros. ¿Por qué lo haría? Buena pregunta. Por supuesto, por su gracia, por su amor y por su misericordia. No fue que yo decidí, Dios decidió. No fue que yo amé a Dios. Como dice 1 Juan 4:10, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Esa virtud de Dios, esa capacidad de Dios que Dios demostró. Y por eso, mire, por eso es que cuando uno conoce la palabra, cuando uno arma todo el rompecabezas bíblico en los 66 libros que trae este tomo, de cómo Dios obró desde el principio hasta el final, todo encaja, todo cuadra dentro de ese propósito del amor eterno de Dios hacia la obra más preciada de su creación, que es el hombre. ¿Sabe por qué? Porque dentro de todos los seres vivos, Dios le dio al hombre esa capacidad en la cual nos parecemos a Él. Nos hizo a su imagen y semejanza, como decía yo en estos días en una reunión, no porque nos parezcamos físicamente a Dios, en lo físico, sino en ese atributo del libre albedrío que Dios nos dio para nosotros decidir por nuestra vida. Amén. En eso, ahí sí nos parecemos a Dios. El hombre elige, el hombre decide con su vida lo que quiera. Y Dios le da la libertad al hombre. Por eso el Señor vino y el Señor respetó esa faceta de la creación. Cuando entonces, para rescatar al hombre, Él vino a hablarle al hombre, a comunicarse con el hombre, para decirle cuál era el plan de salvación, para decirle cuál era el plan de rescate, para decirle cómo el hombre podía otra vez ponerse a cuentas con su Creador después de ese pecado original que trajo una maldición sobre la tierra y sobre el hombre. Dios lo sabe hacer. Y por supuesto, Dios estaba ya armando todo cuando empezó a llamar a este grupo de hombres. Y usted dirá, y entre ese grupo de hombres escogió nada menos y nada más, aparte del guerrillero y del ladrón que acabamos de hablar, escogió a Judas, el traidor. Tremendo. Pero bueno, no me voy a meter ahí, quiero avanzar. Primera verdad de este pasaje: somos escogidos por el Señor. Ahora, ¿qué méritos tenían los hombres que Él escogió? Si los juzgamos por las normas, reglas o pautas de este mundo, las pautas en las cuales nosotros nos desenvolvemos, en ellos no había nada para ser escogido, para ser discípulos y apóstoles del Señor. No poseían cualidades especiales, ninguno de ellos. Cuando hablamos por lo menos de Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, ¿cuál era el atributo de ellos? ¿Saben lo único que ellos sabían hacer? Tirar el anzuelo, porque eran pescadores, y eso lo hace cualquiera. Eso no hay que hacer un curso ni estudiar en la universidad para tirar un anzuelo o un tren de pesca o una atarraya. No, eso cualquiera lo hace. El otro, Mateo, cobraba impuestos para el gobierno.
Se metía la mitad aquí, la otra mitad la declaraba, porque era un tramposo. Y eso también lo hace cualquiera. ¿En cuántas trampas no nos hemos metido nosotros también? En otros tiempos, por supuesto, ¿no? Cuidado. Aleluya. Y chanchullos. Y cosas turbias. Negocios que no están muy claros. Y en eso a veces somos especialistas. En hacer trampas y en hacer cosas. Entonces no había virtud en ellos en ese sentido. Ahora veamos qué no tenían ellos. No eran adinerados. Mire, cuando llega alguien con lana, con dinero, alguien adinerado llega a una iglesia y a uno le pasan el dato. Mire, fulano de tal, ese no sabe qué hacer con el dinero, ni botándole se le acaba. ¿Cuál es la reacción humana? Bueno, cuando llegue fulano de tal, no, pásamelo para acá adelante. Y cuando llega, pase por acá, quítese, mira hermanito, quítese de ahí, por favor. Y ahí viene don fulano de tal. Y queremos entonces ponerlo en el mejor lugar. Y le damos un trato a veces preferencial por su condición de ser adinerado, por su condición social. Así actuamos. Si nosotros estuviéramos preparando un viaje misionero, vamos a suponer, como iglesia, y quiero hacer de un equipo que me acompañe en un viaje misionero, y yo sé que dentro de la iglesia tengo uno que tiene lana, y que ama al Señor, y que es bien generoso y bien bondadoso. Ese antes de uno pagar ya tiene todo listo. No, pastor, ya yo pagué todas las habitaciones y está todo listo. Y si yo tengo que escoger, ¿a quién piensa usted que yo voy a escoger de primero? Al que tiene lana. Ni bobo que fuera, ¿verdad? Así pensamos. Así actuamos nosotros. Nos dejamos llevar por lo que tiene. Cuando aquel no tiene mucho, entonces ese lo relegamos y lo ponemos a un lado. Y es triste, o sea, estoy diciendo porque esto nos reímos, pero es triste a veces la condición que todavía persiste en el corazón de creyentes, cuando Dios, el Señor, trajo un principio que lo sembró en el corazón de sus hijos a través del Evangelio, a través de su Espíritu, para que eso germine y eso dé frutos en nuestra vida. Por eso el Señor no hace acepción de personas. El Señor no es racista. El Señor nos ama a todos por igual. Él ama por igual, mire, a la reina de Inglaterra, como ama al indígena de una tribu perdida allá en Brasil. Lo ama por igual. Nosotros somos los que clasificamos las cosas. El dinero es una condición llamativa. Los políticos cuando se buscan a los colaboradores de su campaña, miren, no se buscan a un pelado, a un limpio. Ellos buscan gente que tenga, para que entonces aporten a su campaña política. Y eso es lógico. Una cuerda limpio que van a hacer ahí, mi hermano. Esa condición no la tenían estos hombres. Ellos no eran adinerados cuando el Señor los llamó. Y quiero decir, el tener dinero no es malo. El problema no está en el dinero, y eso es algo que la palabra lo hace ver. El problema no está en el dinero, el problema está en el amor al dinero. Ahí está el mal, el problema está ahí. Si hay alguien aquí
que le sobra dinero y quiere contribuir con la obra del Señor, al final puede orar conmigo, no hay problema. Yo estoy dispuesto a recibir cualquier cosa, aleluya, para la obra del Señor. Segunda condición, no tenían una posición social influyente. Nadie los conocía, a excepción en su casa, la mujer y la suegra y los muchachos y la gente del barrio. Más nadie los conocía, no tenían ninguna relevancia dentro de la sociedad a la que pertenecían. Eran obreros. Tercero, no eran dirigentes religiosos de alto nivel. A veces pensamos que Dios nos va a hablar más cuando, por la fama tal vez de un predicador, y eso nos ocurre a todos, que viene el predicador tal a la ciudad, y ahí entonces nos movilizamos y queremos escuchar al gran predicador, porque es un hombre que ha recorrido ya medio mundo, y un hombre muy estudiado y egresado en las mejores universidades teológicas del mundo, y nos dejamos influenciar por este tipo de situaciones. Y miren, muchas veces Dios habla por la persona más insignificante de una iglesia, de la iglesia o del pueblo de Dios. Dios nos puede hablar. Mire, Dios puso a hablar a una burra, a una mula, para que el hombre entendiera. Eso es un pasaje bíblico. Cuando habló la mula de Balaam, y el profeta se quedó pasmado ante aquella manifestación increíble, sobrenatural. Y muchas veces Dios obra de esa manera. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a ubicar las cosas en su verdadero lugar y no nos dejemos llevar ni impresionar, porque ese es uno de los problemas que hay hoy día en el mundo pseudo cristiano, cuando vemos mucha gente vislumbrada por muchos ministerios y que al final no resultan en nada bueno. 4, no habían recibido una educación especializada, no eran hombres bien preparados, ni en seminarios, ni en institutos, y no soy crítico de eso, gloria al Señor. El que puede hacerlo, hágalo, porque el Señor nos manda a prepararnos en el conocimiento de la palabra del Señor. El Señor nos manda entonces a instruirnos, a discernir, a conocer, a aprender de la palabra del Señor, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder sobrevivir en la doctrina que fue dada por el Señor a la iglesia. No podemos ser ignorantes de la palabra. Por eso la recomendación siempre lo he hecho: lea la palabra, no solamente léala, escudriñela, estúdiela, porque en ella os parece que está la vida eterna, como le dijo el Señor a los discípulos. En ella hay entonces, ahí está la fuente que nos va a llevar a nosotros a conocer el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Pero estos hombres no tenían ningún tipo de preparación. Él pudo haber llamado a los escribas. Él pudo haber llamado tal vez a un fariseo, a ese grupo, como una persona conocedora y con autoridad espiritual en el conocimiento de las sagradas escrituras antiguas, pero no lo hizo. Pudo haber llamado a un escriba. Los escribas eran personas muy preparadas. Para ser un escriba cualquiera no lo era. Tenía que tener conocimientos profundos de la Torá, de la ley de Moisés, para poder transcribir, pero no lo hizo. Llamó simplemente a unos obreros, a unos hombres simples y comunes. Si Jesús hubiera escogido gente adinerada,
con una educación especializada o religiosos de alto nivel como los fariseos, o con una posición influyente, sencillamente los pobres, los desventajados nunca hubieran tenido la libertad de acercarse a Jesús. Aleluya, Dios sabe lo que hace. El Señor dijo: yo he venido para dar buenas nuevas a los pobres. Aleluya, ¿cuántos alaban al Señor? Y no es porque estemos alabando la condición de pobre, no, sino la misericordia de Dios revelada al corazón de todos los hombres por igual. Hay gente por ahí, dentro de la teología que se predica hoy en muchos lugares, donde están llamando a los cristianos a ser ricos. Todos los cristianos necesitan salir de la maldición de la pobreza y ser ricos. Y ese mensaje se traspasa y a muchos les gusta, porque hay gente que inmediatamente se le prende los foquitos y se le ponen los ojos así como el tío rico más pato, así con un par de dólares en los ojos, porque les gusta salir de abajo. Inmediatamente ya se ubican en un carro nuevo y se ubican en un viaje allá en el Mediterráneo, en un crucero, y empiezan entonces a soñar. Y el grupo de vivos que están enseñando esta teología, lo que hacen es esquimar, sacarle el dinero a la gente incauta, cuando la Biblia no nos enseña a nosotros eso. Hay un texto en la palabra cuando el Señor dice: a los pobres siempre los tendré con vosotros. Y eso se lo dijo a los discípulos, para que entendieran que la condición social no era determinante en el plan y en el propósito que Él traía, de darles vida y vida abundante en Cristo Jesús a todos aquellos que recibieran la gracia, el perdón y la misericordia del Señor. Estos hombres tenían dos cualidades, rápidamente. Eran hombres que habían experimentado la atracción magnética de la personalidad de Jesús. Algo había sucedido. Ellos habían sido llamados de una manera especial, en el sentido de que ellos sintieron de que esta era la oportunidad que ellos siempre habían esperado. No todos sentían esta atracción. Por eso el pasaje que leyó Arturo, como dice, y lo quiero volver otra vez a ver, ahí en Juan 6, es bien interesante cuando dice: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás, porque decían: esta palabra es muy dura, me gusta, el evangelio me gusta, pero tiene cosas muy duras. Hay cosas que me incitan, me llaman entonces a tener que cortar cosas que me gustan. Y eso es duro. Y dice la palabra, y que ya no andaban con Él. Eran discípulos, pero ya no andaban con Él. Eran creyentes, seguían creyendo, tenían la esperanza, pero de lejito, porque el precio puesto por el Señor era difícil, era duro. Por eso dice el texto: palabras de vida eterna. ¿Que hay un precio que pagar en la vida de fe y en la vida espiritual? Por supuesto que sí. ¿No lo pagó el Señor? Cuando Él, siendo Dios, tuvo que venir y dar su vida por nosotros. Y gloria a Dios que lo hizo Él, porque aquí en la tierra nadie podía hacerlo. Mire, nadie cumplió la ley, y la ley duró miles de años y nadie pudo cumplirla. Nadie la cumplió. Cuando yo veo entonces esto, cuando dice el texto, el siguiente texto, dijo entonces Jesús a los 12, al grupo que había sido llamado con nombres: ¿acaso queréis iros también vosotros? El Señor no los estaba atajando. Yo los llamé, pero si no quieren estar acá,
Mira, ahí está la puerta. ¿Aló? Ahí está la puerta. Y ahí está el carro. Si alguien necesita el ride. Así actúa el Señor. ¿Por qué es lo que está buscando Dios? Dios está buscando la determinación de aquellos que han sido llamados por Él. ¿Cuántos alaban a Dios? La determinación juega un papel importantísimo en nuestra comunión con el Señor, en nuestra lealtad a Dios. Ya estoy avanzando un poco más. Aleluya. La mayoría lo rechazaron. Ellos habían visto en Jesús algo fuera de lo común. Estos hombres habían apostado todo a seguir a Jesús a cualquier precio. Ellos estaban tan convencidos de quién era Jesús, y a Jesús había dado demostraciones impresionantes, sobrenaturales de quién era. Ellos habían sido testigos de cosas que humanamente eran imposibles hacer. Y eso hacía que entonces ellos estuvieran más firmes y más determinados a dar hasta su propia vida por esa verdad que ellos habían recibido. Aleluya. Se atrevieron a seguirlo a pesar de las consecuencias a lo que se exponía. Se identificaron con Jesús a pesar de que la mayoría lo rechazaba. Recapitulando un poco, nos llama porque Él quiere. ¿Y para qué nos llama? Y aquí está la clave de mi enseñanza en esta tarde. Y es un punto que lo destaco, porque la palabra no nos enseña cuando dice que Jesús los llamó para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. ¿Cuántos están con el Señor? Jesús te llamó para que estés con Él, para que seas parte de ese equipo, de ese grupo de hombres, mujeres que son capaces de dar hasta su propia vida por estas verdades eternas reveladas en la palabra del Señor. Nos llamó para estar por Él. ¿Sabe por qué grito? Para que se despierte, que se esté durmiendo. Aleluya. Espabilese, párese si quiere y se vuelve a sentar, pero no se me duerma. Mi consuelo es que a Pablo se le durmió uno. Mire, si se le durmió a Pablo uno y se cayó de allá y se esbucó, que se me duerman a mí aquí, no hay problema. Ese es mi consuelo siempre. Pero por eso a veces tengo que gritar o tengo que... Despiértese. Yo sé que está envuelto por el sueño americano, pero despiértese. Aleluya. Jesús nos llamó para que estuviésemos con Él. Lo primero para lo que nos llamó no fue ni siquiera para predicar, sino para que estuviesen con Él. Mire, eso es una virtud. La iglesia fue formada por el Señor para que esa iglesia le acompañara a través de los siglos, para que esa iglesia estuviera con Él hasta el fin de los tiempos. Aleluya. Para que esa iglesia entonces algún día estuviera en la eternidad por los siglos de los siglos. Aleluya. Con Él. Ese fue el propósito de estar con Él. Por eso Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo con esa característica de que nosotros entonces somos seres sociables, nos relacionamos con otros. Y Dios, fíjese, el Señor en su naturaleza humana, Él aplicó, Él vivió aquello. Él pudo haber desarrollado un ministerio solo, sin necesidad de entrenar a nadie, porque Él era Dios.
Pero no lo hizo así. Se buscó a 12 limpios, sin dinero, sin instrucción, sin conocimiento. Y empezó entonces a formarlos para darnos el ejemplo a nosotros de cuál era su intención con relación a la iglesia. Qué lindo es el Señor cuando vemos que Dios no discrimina, que todos somos iguales delante del Señor. Por eso, mire, ¿sabe qué me molesta a mí? A veces me molesta cuando yo escucho expresiones como esta. Ahí llegó don fulano de tal, el reverendo tal, el pastor, el doctor. Entonces le hacemos la venia y le damos el lugar preferencial. Y mandamos al hermanito a que se quite de ahí. Hermanito, váyase para allá para la puerta, váyase para allá atrás. Esto que le estoy diciendo, con mis oídos y con mis ojos, lo vi muchas veces, de una manera despreciativa, hacia el hermanito, hacia el que no tenía instrucción, hacia la persona que tal vez no tenía estudio y venía entonces de la provincia, porque ahora viene don fulano. Mire, me indigna esa posición. Por eso yo alabo a Dios por el ministerio que desarrolló Jesús, que señalaba a los fariseos y le decía hipócritas, sepulcros blanqueados, porque se llenaban la boca, se llenaban la vida y se ufanaban de todo el conocimiento que tenían. Era una casta social enclavada ahí en la sociedad judía, detestable ante los ojos de Jesús, menospreciando al que no tenía. Y por eso, mire qué lindo es el Señor, que el Señor escogió lo menospreciado del mundo. Hay un texto que dice que escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aleluya. Y les dio, aleluya, y les dio el ministerio de la predicación y de la reconciliación, para que nosotros entonces impactemos a un mundo enfermo de esas corrientes tan sectaristas. Por eso, mire, vivimos en un estado, aquí el estado de Georgia. ¿Hay algún georgiano aquí? No es de Georgia. Aquí es terrible. Hay muchos estados, pero aquí en Georgia es tremendo, hermano. El racismo. Que uno dice, pero ¿qué se cree? O sea, piensan que son mejor que otros. Cuando tenga que rendirle cuentas a Dios por actitudes como esa, mire, no pasarán la prueba, porque si hay algo que Dios desprecia es eso. Por eso, delante del Señor no hay diferencias, todos somos iguales. Aleluya, y gracias al Señor por eso. Por eso, el amor de Cristo se tiene que manifestar entre el pueblo de Dios al mismo nivel, amándonos los unos a los otros. Que hay diferencias en nosotros, mire, las hay en todas las posiciones sociales, las hay. Pero eso no nos quita a nosotros el poder ser claros y transparentes y transmitir el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Aleluya, porque no somos mejores que otros. Aleluya. Lo primero para que los llamó entonces no fue para predicar, sino para estar con Él. Siempre escuchamos, ya estoy terminando, siempre escuchamos decir que Dios nos llama para predicar, para usarte, para bendecirte, para que seas luz en el mundo, pero no para que estuvieras con Él. A mí nunca me enseñaron eso, sino me enseñaron de que Dios me llamó para prepararme en el seminario, prepararme en el instituto y prepararme entonces para servir. Sí, eso es una consecuencia del llamado de Dios, y eso yo no lo niego. Pero nunca me dijeron de que Dios me llamó para estar con Él. Aleluya, para estar cerca de Él, para amarle cerca de Él.
esa necesidad de Dios, si es que cabe la expresión, es la que le da legitimidad a nuestra pasión por la vida en Cristo Jesús. Es la que nos hace a nosotros cantar. Es la que nos hace a nosotros adorar. Es la que nos hace a nosotros llorar. La gente dice, ¿este de qué está llorando? ¿Le pegaron? ¿O le echarían cebolla en los ojos? No, lloramos de gratitud. Lloramos de felicidad. Mire, lloramos de saber de que Dios puso su mirada sobre nosotros. Cuando uno ve un mundo, el mundo como está, un mundo que le ha dado la espalda a Dios, cuando el pecado ha crecido vertiginosamente, uno ve entonces de la manera como la gracia, el amor y la misericordia del Señor nos han alcanzado y que nos hacen ver para nosotros poder diferenciar lo que hay en el mundo, porque de allá venimos. Yo vengo de un mundo lleno de droga. 8 años estuve en la droga. Yo sé lo que es el mundo. Yo sé lo que es eso. Y cuando yo ahora puedo comparar lo que Cristo me ofrece, mire, no hay comparación. Aleluya. ¿Cómo comparar? ¿Cómo despreciar lo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús? No puedo despreciar. Y eso que ocurrió en aquellos hombres hace 2000 años atrás sigue ocurriendo hoy. Dios sigue llamando. Dios sigue hablándole al corazón necesitado. Dios sigue profanando, programando, proclamando su palabra. Dios sigue alcanzando corazones sedientos. Dios sigue hablando a la necesidad que hay en nuestras vidas. Aleluya. Ese es el gran fracaso de los hombres de Dios, que en otro tiempo ministraban para el Señor, pero tal vez sucedió algo en sus vidas, en sus ministerios, cuando empezaron entonces a apartar su mirada del propósito de Dios. Y mire qué triste es cuando hombres que han caminado muchos años, hombres y mujeres, en los caminos de la fe, en los caminos de la buena enseñanza y de la buena doctrina, por X o por Y se apartan y caen entonces embelesados en el dinero, en la riqueza, en la opulencia. Ministros que se han hecho ricos a costa del Evangelio, que se han enriquecido y tratan de justificarlo buscando entonces pasajes, y hablan entonces de las riquezas de Abraham, y hablan y empiezan a buscar todos los ricos de la Biblia para justificar su riqueza aquí en la tierra. Y es triste cuando estas cosas ocurren en tiempos como los de ahora. A muchos ministros se los está comiendo el ministerio. A muchos se los está comiendo la organización. Hombres que han perdido la sensibilidad espiritual. Hombres que en otro tiempo estuvieron con Jesús, pero ya no están con Jesús. Ahora se valen de Jesús. Se sirven de Jesús. Se han enriquecido con el nombre de Jesús. Y han creado monstruos ministeriales a costillas del nombre de Jesús, pero ya no están con Jesús. El Señor nos guarde. Dios nos libre de caer en las garras de eso que está pasando en el mundo hoy día. Es triste ver cómo entonces muchos se inclinan hacia estas cosas. Otros, ahí estaba viendo la noticia de la ordenación de 2 ministros, pastores gays, los dos.
aprobados por su organización para ministrar. ¿Ministrar qué? ¿Ministrar qué? Cuando la Biblia es clara con relación a un pecado de sodomía. Por eso el juicio le vino al mundo, por causa de la perversión del hombre, de la depravación del corazón humano. Y esas son cosas que las estamos viendo a diario, son noticias diarias en muchas organizaciones que nos sorprenden, que en otro tiempo fueron organizaciones bien cerradas en su enseñanza y en su doctrina, bien conservadoras, y que hoy día estas cosas están pasando. Aleluya. El que está con Jesús reproducirá el carácter de Jesús en su vida. ¿Cuánto lo creen? Y ya voy terminando. Ahora sí voy terminando. Todavía me faltan unos minutos. Pero estas son cosas que no las quiero dejar pasar. Porque a veces estos son temas que no los abordamos siempre. Pero hay cosas que necesitamos abrir los ojos ante las cosas que están ocurriendo hoy día. No solamente, yo sé que hay muchos cristianos que les gusta ver y leer muchas cosas. Infórmese de las cosas que están ocurriendo en el mundo llamado cristiano, en muchos países y en muchas naciones, porque eso nos da un perfil de entender de que el Señor está pronto a venir. Mateo 24 se cumple. Hay unas señales bien claras que nos enseñan a nosotros que cuando todas estas cosas estén ocurriendo, el Señor vendrá de nuevo. Vendrá por segunda vez. Si lo prometió la primera vez, lo cumplió. ¿No lo irá a cumplir en su segunda promesa que hizo de su segunda venida? Por supuesto que sí, las señales están dadas para que ocurra. ¿Cuántos quieren unción de Dios? Aleluya. ¿A cuántos les gusta la unción del Señor? A todos nos gusta. Y cuando hablo de unción, yo no estoy hablando ni de gritos, ni de alaridos, ni de lenguas, ni de nada de eso. Estoy hablando de, porque estas son expresiones del hombre. La unción es otra cosa. La unción no viene para exaltar al hombre, la unción viene para exaltar a Jesucristo. Aleluya. Sí, porque es que se entrecuelan las emociones con la unción. Lamentablemente estas son cosas que pasan. Y por eso hay esa clasificación. Hay dos tipos de unción: la unción del púlpito y la unción del carácter. ¿Cuál de ellas quiere usted? ¿Cuál es la unción del púlpito? Mire, la unción del púlpito, ¿saben cuál es? Que Dios siempre va a respaldar su palabra. Párese quien se pare aquí, va a respaldar la palabra. Y tal vez el que se pare aquí puede tener 2 mujeres, 3 amantes, y ser un mentiroso y ser adicto a la pornografía. Y Dios respalda su palabra. Sino, ¿cómo explicamos casos de hombres, televangelistas bien famosos y conocidos, usados poderosamente por Dios, y después cuando se destapa la olla, tremendo escándalo? ¿Cómo explicamos? Pero mira la unción con que predicaba, y mira la cantidad de gente que se entregaba llorando, porque esa es la unción del púlpito. Dios siempre va a respaldar su palabra. Siempre. La palabra de Dios es la que es ungida por el Señor, y esa siempre tendrá un propósito en el corazón de la gente. Pero está la segunda unción, y esa es la que yo quiero y la que yo necesito en mi vida, que es la unción del carácter. La unción del carácter. Porque mientras eso no ocurra, entonces seguiremos en un círculo vicioso.
Y nunca romperemos con eso. Tendremos el estereotipo por fuera de que somos cristianos consagrados. Mira cómo camina, y mira la Biblia que tiene, y mira cómo se peina. Pero el corazón no ha sido transformado por el Señor. ¿Y de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve cuando no hay la verdadera transformación de nuestra vida? Y si hay algo que el Señor quiere, es precisamente eso. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros estamos anhelando la unción del carácter en nuestra vida? El Señor nos ayude a esa transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Y lo quiero dejar hasta aquí. Vamos a estar de pie en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que ese llamado de Dios, de la cual hemos hablado, ese llamado para estar con Él, sea una realidad en la vida de cada creyente, de cada cristiano. Él nos llamó para estar con Él. El estar con Él es lo que va a moldear mi vida, es lo que va a moldear mi carácter. Lo que los discípulos no entendieron al principio del ministerio de Jesús, lo entendieron después. Yo siempre he dicho esto: cuando uno ve las características, los rasgos de un apóstol como Pedro en el Nuevo Testamento, en las cartas del Nuevo Testamento, no es el mismo Pedro, o en los evangelios, perdón. El Pedro de los evangelios no es el Pedro del libro de los Hechos, no es el mismo. Es un hombre transformado, es un Pedro cambiado, es un Pedro que ha sido trillado por Dios. Ese es el Pedro que está formando Dios en cada uno de nosotros. Ese es el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de sus hijos. Dios te llamó para que estuvieras muy cerca con Él, para que intimidaras con Él, para que te parezcas a Él, para que pienses como Él, para que camines muy cerca de Él. Para eso Dios te llamó. Y cuando eso sea así, entonces impactarás a tu familia, impactarás a los que te conocen, impactarás al mundo que está a tu alrededor, porque Cristo entonces ahora es reflejado en tu vida. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que esa unción del carácter se derrame sobre nuestra vida hoy, y que nosotros podamos desde hoy tomar determinaciones delante del Señor. El Señor te invita a aquellos que todavía no han dado un paso delante de Jesús. Invita a aquellos que todavía no han tenido el encuentro con el Señor. Dios te llama. Lo hizo con aquellos hombres, lo sigue haciendo a través de la historia de la iglesia, lo sigue haciendo en el siglo XXI. Dios está llamando hombres y mujeres a una vida transformada, a una vida cambiada. Dios no llama al hombre a una vida religiosa, ni a que cambies de religión. No, la vida cristiana no se trata de religión. Se trata de una verdadera relación con el Dios que nos dio la vida y que se ha manifestado a través de la palabra revelada para el hombre. El Señor te invita en esta tarde para que te acerques a Él. Y aquellos que le conocen, aquellos que han sido llamados, Dios te llama, te busca, para que empieces a tener una relación real y profunda con Él.
Habrá alguien en esta tarde que dice: pastor, yo necesito que haga una oración por mí. Desde aquí la voy a hacer. ¿Habrá alguien? Aleluya. El Señor te llama. El Señor te llama. No dejes para mañana lo que puedes determinar hoy en tu vida. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo precioso que nos has permitido hoy aquí, Señor. No sabemos si va a ser el último servicio en este edificio. Si así fuera, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque sabemos que con propósitos nos trajiste a este lugar. Y lo hemos cumplido, Señor, durante estos 8 meses que hemos estado aquí. Después, Señor, del accidente que sufrió nuestro otro edificio. Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, porque tu bendición ha estado con nosotros. Y gracias porque determinas ahora, Señor, para nosotros un paso de fe, un paso de compromiso, sabiendo, Señor, que nos has llamado para estar contigo y para darle testimonio al mundo de que tú eres real, de que tú eres verdadero, de que tú eres el Dios verdadero que te revelaste a los hombres, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Danos tu bendición en esta tarde, Señor, y llévanos con tu paz a nuestros hogares. Permite, oh Dios, que podamos vivir, Señor, como si hoy fuera el último día de nuestra vida, y que podamos vivir como si tú vinieras hoy, Señor. Que podamos correr a tus brazos y consagrar nuestras vidas a ti sin distraernos. Vivimos en esta sociedad con tantas distracciones, Señor, que nos arropan y a veces nos hacen perder la perspectiva del llamado que tú nos has hecho. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Salúdense en el amor del Señor, y así estamos despedidos.